Porque además nosotros tenemos todavía a los mayores con la cabeza media con 95 y con 93 años, La memoria viva. que son una maravilla. Fue preguntarle enseguida, enseguida. Tiene homenaje a San Juan de la Cruz en el centro de los años 50, De los muchos. Primero que todavía viven todas las historias de fuera. Pastorcito solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llamado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena se deja maltratar, que en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcito ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado, y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado, ha sido de ellos el pecho del amor muy Déjate el micrófono, además. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la
A ver, hay algún problema, ¿no? Porque, ahora sí. Vale. Ya. Bueno, ¿te interesa escuchar ahora a Miguel? Le damos paso, ¿no? Pues Miguel, Hola, adelante, tienes la palabra. hola, buenas tardes. Me he perdido lo que tú has dicho y había entrado en pánico, pero ya sí puedo volver a oíros. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias por haberme abierto este puente aéreo que me permite asistir a distancia a este acto que no quería perderme de ninguna manera y que me permite también dar las gracias a la gran Adela Tarifa por aceptar este reto, este difícil reto, este interesante reto de traernos esta tarde aquí en Úbeda un encuentro entre los dos Juanes, Juan Pascual y San Juan de la Cruz. Además de catedrática de Geografía e Historia, además de directora del Instituto de Estudios Jiennenses hasta hace, en fin, unos días, además de autora prolífica de muchas publicaciones en relación a su especialidad, además de académica de unas cuantas reales academias, además de dinamizadora y de coordinadora y organizadora de muy importantes e interesantes iniciativas culturales, muchas de ellas muy cercanas, muy propias de nuestra tierra. Además de todo esto, Adela Tarifa es otras muchas cosas. Yo diría de ella que como las personas que no se conforman con vivir, sino que sienten esa vocación de dejar huella, el alma de Adela Tarifa es abundante y es fecunda. Adela es fecunda y Adela es abundante. Ella proviene o viene de las Alpujarras Granadinas. Puede que alguno de los que haya por aquí piensen que Adela es de Úbeda o es de Jaén. No, no, no. Ella proviene de Cádiz, de las Alpujarras Granadinas. Pero bueno, se vino aquí y enraizó en Úbeda y en Jaén, como habría, pienso yo, enraizado en cualquier otro sitio al que le hubiese tocado, en el que le hubiera tocado vivir y trabajar. Enraizó aquí, se volcó, se entregó con fecundidad y produjo frutos abundantes. No es de extrañar, por eso, en absoluto, por haber mejorado esta tierra, no es de extrañar que tenga el título de hija adoptiva de Úbeda y no sería de extrañar tampoco que tuviera el título de hija adoptiva de Jaén. Bueno, y entre las abundancias de Adela Tarifa está también la del querer y la del hacerse querer. Y eso lo sabemos bien en la familia Pascual. Adela Tarifa no conoció personalmente a Juan Pascual, digamos que llegó tarde, pero supo retratarlo de una manera muy peculiar, a él y a su época, en un gran libro biográfico que se llama El humanista obetense Juan Pascual Guerrero y su época. Un libro que para la familia, que para nosotros, digamos que forma parte de alguna manera ya de nuestro patrimonio familiar, porque es un libro muy serio,
hecho con una metodología muy rigurosa, pero además de eso, escrito en una clave, me atrevo a decirlo, en una clave especial que es la clave de la admiración por una persona que se acaba de descubrir. Yo creo que eso está presente en ese libro. No es una biografía aséptica, no digo que sea una agiografía, pero sí creo que hay una clave de admiración y de cariño por una persona a la que no se conoció, pero que se acaba de descubrir. Ese sentimiento nos unió, ese sentimiento ha hecho que Adela Tarifa, de alguna manera forme parte de la familia. Si ella quisiera, pues le podríamos dar el título también de hija adoptiva de la familia Pascual. En fin, cuando Antonio Ángel me preguntó por alguna persona adecuada, idónea para poner frente a frente a Juan Pascual y a San Juan de la Cruz para juntarlos en el ciclo de la Semana Sanjuanista, yo pensé en Adela y yo solamente tuve una duda. La duda era su agenda. Si Adela podría, si su agenda se lo permitiría, si no estaría en un congreso, en una actividad, dando otra conferencia, etcétera. Esa era la única duda. No tenía ninguna duda sobre su idoneidad, sobre tratarse de la persona cabal para este ejercicio de poner frente a frente a los dos Juanes y dictaminar acerca de hasta qué punto Úbeda recibió a San Juan de la Cruz de la mano de Juan Pascual. Es verdad que San Juan de la Cruz murió en Úbeda. Claro que sí. Es verdad que en Úbeda hay o tenemos el tesoro de un convento de los padres carmelitas. Pero en cierto modo, murió aquí, pero en cierto modo, San Juan de la Cruz vive en Úbeda por el empeño, ¿eh?, de que Úbeda estuviera a su altura y de que mereciera a posteriori que San Juan de la Cruz hubiese venido aquí para irse a los cielos. En fin, muchas gracias, Adela, por tantas cosas y por aceptar este reto. Muchas gracias a los padres carmelitas, a los carmelitas de Úbeda, por seguir aquí por los siglos de los siglos, que ya van varios siglos. Y muchas gracias a Antonio Ángel por su proyecto de reeditar el libro Casa Sosegada, un libro que estoy seguro del que mi padre estaría orgulloso, porque es un libro en el que él se pone a mirar a su admiradísimo San Juan de la Cruz. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Le damos la palabra inmediatamente a él. Sé que son sinceras, que los sino un sabio y un amigo, sobre todo un hombre bueno. Gracias, Miguel. Gracias también a Rosa y a Juan, que están aquí como parte de esta familia adoptiva, que también sé que hacen un esfuerzo por acompañarnos.
por supuesto, mi agradecimiento a la comunidad madre y también a la UNED y al Ayuntamiento de Úbeda y también a la empresa Artífice que tanto están haciendo y que colaboran en todas estas jornadas, que son tan importantes. Y yo creo que mi conferencia va un poco en la línea de que seamos conscientes de lo que tenemos, del patrimonio que tenemos. Este patrimonio que no se manifiesta en un palacio espectacular, pero que es indestructible. Como nos ha recordado Miguel y como todos sabemos, pues San Juan de la Cruz murió en Úbeda, al apagarse el día 14 de diciembre de 1591. Sus restos mortales, trasladados clandestinamente a Segovia, en parte volvió a Úbeda, de donde no debió de salir. Si miramos atrás, tenemos que pensar el tiempo transcurrido. Han pasado 433 años desde que San Juan de la Cruz se fue a cantar maitines al cielo. Juan Pascual Guerrero murió en Madrid el 10 de junio de 1978. Su cuerpo fue trasladado a Úbeda y los ciudadanos, el pueblo entero, lo acompañó en su último paseo al cementerio de San Ginés. También ha pasado mucho tiempo, casi medio siglo, 46 años, desde que Juan Pascual se encontró en la otra orilla con el santo que tanto admiraba, uno de sus poetas preferidos, San Juan de la Cruz. Desde entonces, los dos Juanes, como decía Miguel, ya pueden cantar maitines juntos eternamente. Estos dos grandes personajes históricos fueron, ante todo, cristianos, pero además tenían mucho en común. Por ejemplo, los dos tuvieron una vida demasiado corta, pero la vivieron con intensidad y coherencia, practicando lo que predicaban. Los dos caminaron siempre ligeros de equipaje por el mundo. Y así los sorprendió el último viaje, como una vez escribió en sus versos Antonio Machado, que era el otro poeta favorito de Juan Pascual. Los dos fueron grandes escritores. Los dos recorrieron su breve trecho vital sin hacer daño a nadie, caminando de puntillas, con más silencios que ruidos. Ambos amaron al prójimo, casi yo diría más que a sí mismos. Los dos tuvieron apeadero en Úbeda y quisieron esta ciudad de distinta manera, aunque hay quien afirma que Úbeda a veces puede ser una ciudad fría, como sus piedras. Eso sí lo sabía el santo de Fontiveros, pero la eligió para morir. Sin embargo, Pascual jamás encontró frías las piedras de su ciudad natal. Por eso yo, con frecuencia, pienso en ello y me lo imagino paseando como buenos amigos, hablando de lo divino, de lo humano, de lo que esta ciudad significó en sus vidas, y sospecho que habrán llegado a un acuerdo de lo que es y cómo es realmente esta ciudad. Por eso creo que encuentros como este son muy necesarios. Son muy necesarios porque establecemos diálogos de una a otra orilla y son ocasiones excepcionales para decirle a los que se nos fueron que nadie muere del todo, desde luego no muere, mientras que alguien les recuerda. Y en este día particular, para agradecer a San Juan de la Cruz y también a Juan Pascual el regalo que nos hicieron en su breve tránsito por la tierra, con su ejemplo de vida y con la obra que nos han legado. Y para recordar que tenemos una deuda grande. Úbeda tiene una deuda, siempre tendrá una deuda con estos dos Juanes, el santo y mi Juan Pascual, que algo de santo tenía para mí. Porque esto que nos han legado es un patrimonio inmaterial que no tiene precio. Ha convertido a esta ciudad en una ciudad sanjuanista como ninguna otra, por designios históricos, por la muerte del santo aquí, pero también porque el que fuera cronista oficial y hijo predilecto de Úbeda, don Juan Pascual, dedicó a San Juan de la Cruz una fecunda producción literaria centrada en este tema. Eso lo dijo Juan Pascual muchas veces claramente. Así, en un artículo de 1945 titulado Categoría y anécdota de Úbeda, escribió Pascual que Úbeda es una ciudad carmelitana y sanjuanista, independientemente de cómo actuamos sus habitantes, que somos meros usufructuarios, las ciudades no son nuestras.
Eso lo tenía Pascual muy claro. Y lo dice porque para Pascual la idea de Úbeda era mucho más allá que la de una ciudad patrimonio de la humanidad, que es maravilloso que lo seamos. Tema en el que Juan contribuyó muchísimo. Escribía Juan Pascual que Úbeda, por naturaleza, aunque nosotros no queramos, pertenece a la comarca lírica y si cabe hacer una demarcación espiritual de España, Úbeda aparece claramente enclavada en la provincia mística. Todo eso lo escribía Juan Pascual en el año 1945. Decía también Juan que esta ciudad, por esa circunstancia, es una categoría superior de ciudad. Somos sanjuanistas, porque San Juan vino aquí, quiso venir aquí a morir, y que eso no es un mero hecho anecdótico que pueda pasar desapercibido. Así que decir que Úbeda es mística, carmelitana y sanjuanista es decir la verdad, y como decía Juan, no estamos fuera de la realidad. Así lo expresaba en uno de los textos que recoge una obra bellísima, una síntesis de artículos de Pascual, que todos ustedes seguramente conocen, Casa sosegada, mirada sobre San Juan de la Cruz, una edición conmemorativa que estuvo a cargo de la muerte del santo, a cargo de Manuel Madrid, que es otro de los grandes conocedores y admiradores de Juan Pascual y también de San Juan de la Cruz. Tiene la obra un bellísimo prólogo de Miguel Pascual Liaño. Yo le recomiendo, acorde con su título, una lectura sosegada y una relectura, porque yo la tengo y de vez en cuando la releo. Quiero decir al respecto que el prólogo de Miguel es extraordinario porque capta la hondura del pensamiento de su padre y su vinculación con el santo que yo llamaría el santo de Úbeda, el santo de esta ciudad, con nuestro santo. Decía Miguel que es santo y seña de esta ciudad y por eso es natural que sea nuestro patrono. Miguel pues lleva razón, enhorabuena, el prólogo es de una belleza extraordinaria y vale la pena, como digo, no leerlo, releerlo. En todo caso, y vamos a centrarnos ya en el tema de lo que hemos venido a hablar, es evidente que Úbeda, Juan Pascual y San Juan de la Cruz forman un triángulo indestructible y constituyen una herencia que nadie nos puede quitar, precisamente por su categoría de inmaterial y de universal. Porque si por un lado la UNESCO nos declaró con justicia, junto a Baeza, Patrimonio de la Humanidad, por otro, los grandes especialistas del ámbito de la literatura y particularmente de la mística nos reconocen hoy como epicentro de un bien cultural extraordinario, a la sombra de San Juan de la Cruz, y en gran parte gracias a la magistral pluma de Juan Pascual, que ha contribuido, como ha expresado Miguel, a la inmortalidad de este gran poeta en la memoria viva y en el recuerdo y en la categoría que tiene esta ciudad. Antes de continuar, porque va a ser este el tema de mi conferencia, me voy a permitir una licencia, con permiso del padre también, porque no podía pasar por alto esta mención. Quiero, antes de continuar, rendir un tributo de gratitud, de recuerdo y homenaje a otro extraordinario carmelita descalzo que se nos fue este verano, el pasado 17 de julio. Sintió la llamada de arriba mientras decía misa en el convento de San Benito de Valladolid. Estaba preparado para cantar maitines también. Y me refiero a mi querido amigo, maestro e historiador, el profesor modernista don Teófano Ejido López. Don Teo para su alumno, el padre José de Jesús María para el Carmelo. Me consta que Teófano Ejido estuvo muchas veces en el convento y en algunas de ellas nos visitaba en casa para estrechar lazos de amistad, sin aceptarnos nunca una invitación que fuera más allá de una infusión de manzanilla. Y sí, una vez le hizo mi marido el regalo de una lámina enmarcada con el juramento hipocrático que se llevó bajo el brazo. Él siempre nos traía sabiduría, amor y obra de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Debo de confesar que prácticamente lo mejor que yo sé o lo que he aprendido del mundo carmelita se lo debo a Juan Pascual y también a el padre Teófano, a Teófano Ejido. Valoro como un tesoro haber conocido y contado con la amistad y el magisterio de don Teófano Ejido, una de las personas de corazón más limpio y generoso que se han cruzado en mi vida.
Un alma tan transparente como la de don Juan Pascual. Qué bien se habrían llevado, qué bien se habrían llevado. A Pascual, Juan Pascual, como ha dicho Miguel, no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero me fue conquistando, me fue enamorando con sus escritos, con lo que yo iba leyendo de él. Y ambos eran pues dos incondicionales y admiradores de la vida de San Juan de la Cruz. Hoy Juan Pascual, como digo, sigue siendo piedra angular para que San Juan de la Cruz sea el referente cultural literario más importante que tiene la ciudad de Úbeda. Nos han dejado una herencia y tenemos que ser conscientes de ella. Por eso les felicito por esta jornada y por todo lo que hagamos en esta línea, los que algo podemos con humildad hacer. Eso me lleva a reflexionar con tristeza sobre esos otros legados testamentarios materiales que a veces envenenan a las familias, las enfrentan y que al cabo de unos pocos años son simplemente polvo convertido en la nada, porque eso es lo material. Sin embargo, personajes tan humildes, tan pobres como San Juan de la Cruz, que solo tenía propio el hábito con el que murió, al pasar los siglos es el que nos ha dejado la mejor de las herencias. Eso es aleccionador, eso es aleccionador. Yo a veces imagino también que los grandes hombres de Úbeda, los todopoderosos, que llamo yo pues, Francisco de los Cobos, Vázquez de Molina, entre otros muchos, hoy, allá donde reposen su alma, tendrán que reconocer un fracaso, porque con todo su inmenso poder y riqueza, con todas sus altas torres, con todos sus lujosos palacios, pues no han podido borrar la sombra que sobre ellos proyecta aquel fraile tan pobre. Tampoco podremos los ubetenses de hoy, los actuales, los contemporáneos, ni los que tengan las mayores fortunas, que no es mi caso, borrar la huella de los bellísimos escritos que nos ha legado don Juan Pascual Guerrero. Porque no hay dinero en el mundo para pagar ni la obra de San Juan de la Cruz, ni los escritos de Juan Pascual. Visto así, no me importa reconocer que cuando empecé a escribir esta conferencia lo hice como una especie de examen de conciencia y un encanto a la humildad, que es lo que yo de algún modo quiero ahondar. Porque es bueno que de vez en cuando nos inclinemos, sepamos inclinarnos ante los verdaderamente grandes, seres inmortales por su vida y por su obra. Sobre la humildad escribió mucho Pascual, yo he tomado bastantes citas, pero como no quiero hacer la conferencia muy larga, simplemente le animo a que lo lean. Bueno, pues voy a seguir mi intervención en esta línea, por supuesto reiterando mi agradecimiento a la comunidad, a la invitación que me han hecho, por supuesto a todos los que trabajan por esta tarea, para que podamos hoy, en este rato que vamos a estar juntos, comprobar la sintonía espiritual de dos almas que se comunicaban entre sí por encima del espacio y del tiempo. Eran diálogos entre una y otra orilla, que era un tema que a Pascual le gustaba escribir. Y eso forma parte muy importante del devenir histórico de la ciudad de Úbeda. Y ya para mostrarlo y para documentar esto, voy a pasar a la segunda parte de la conferencia, en la que realizaré una brevísima semblanza biográfica de don Juan Pascual Guerrero, reproduciendo al hilo de la biografía párrafos de la larguísima lista de publicaciones que Pascual dedicó a la vida y obra de San Juan de la Cruz. En dos vertientes, la literaria y la teológica, la religiosa, que están totalmente unidas, que no se pueden disociar cuando nos referimos a San Juan de la Cruz y a Juan Pascual. No se trata de que yo les vaya a contar la vida de Juan Pascual en detalle, ni mucho menos que intentará contarles la vida de San Juan de la Cruz, que este público tan selecto que tenemos la conoce a la perfección. Recordar un poco algo de la biografía de Pascual lo hago como argumento, como hilo argumental, para entrar mejor en su obra y vincularlo al santo. Y que salgamos hoy convencidos de que nuestra provincia es sanjuanista, pero nuestra ciudad es súper sanjuanista. Y que eso lo tenemos que llevar como un honor siempre. Naturalmente, para ser justa, no debo olvidar que además de Pascual hay otros muchos intelectuales y escritores que han contribuido a que la memoria de San Juan de la Cruz permanezca, por supuesto. No los puedo citar a todos, pero es de justicia.
al menos mencionar algunos. Por ejemplo, yo quiero recordar a don Manuel Morales Borrero, porque fueron muchos los años que le dedicó a trabajar al convento de las Descalzas y tuve el honor y la suerte de acompañarle y ayudarle en esas tareas muchas veces. Quiero citar a Ramón Molina Navarrete, que también ha sido un extraordinario estudioso y conocedor y del tema, a Manuel Madrid, que ya lo he citado, y quiero añadir también a Margarita Sánchez en la lista porque está haciendo unos extraordinarios trabajos. Ahora el último que hemos hecho en colaboración y lo presentamos en BEA sobre el patrimonio y la historia del Carmelo de la provincia. A todos ellos le agradezco que me han facilitado con sus escritos una fuente de información que yo ahora también puedo utilizar. Y tras estas reflexiones personales y estos agradecimientos que incluyen a todos ustedes que han querido y acompañarnos en esta sala, pues les quiero dedicar mi intervención precisamente a los que nos acompañan en este momento, en un día que además es especial para mí por otros motivos. Ya voy a entrar en la figura de Juan Pascual Guerrero y lo que significó para él y lo que ha significado para Úbeda su aportación sobre la historia de San Juan de la Cruz y la vida y la obra. ¿Qué significa y quién fue este ilustre paisano nuestro, Juan Pascual? ¿Qué ha significado para Úbeda que Juan Pascual nos dedicara su vida y su tiempo? ¿Cómo vivió y cómo reflejó en su obra la admiración por el santo de Fontivera? Pues voy a contarle unos pequeños detalles, a refrescar la memoria, aunque, bueno, la vida de Juan Pascual también ya va siendo conocida, afortunadamente. La primera infancia de Juan tuvo como escenario la calle Trinidad, allí vivía su abuela María Jacinta y era una casa familiar en la que se creó un ambiente realmente ideal para que un niño naciera y viviera sus primeros años. Una familia unida, cristiana, feliz, y allí dio sus primeros pasos y despertó la vida. Juanito Pascual. Desde pequeño mostró rasgos de carácter especiales. Eso es cierto. Yo que me he adentrado mucho en todo lo que hay de vida y de biografía sobre él y datos, era un niño muy observador, curioso, un pensador. Desde pequeño le encantaba escuchar a los mayores y adoraba el ruido de las campanas de su Úbeda amada, que era la ciudad que amó hasta el final. Todas aquellas experiencias familiares en aquella familia unida quedó para siempre en Juan, que no perdió nunca su aspecto de niño grande, enamorado de San Juan de la Cruz, un cristiano auténtico, y de hecho la fe inspira todo lo que escribe. Una de sus pasiones fue desde luego la Semana Santa. Eso tiene que decirse y tengo que decirlo. Todo eso lleva a inspirar esa filosofía de pensamiento que tiene Juan, que huye de todos los relativismos y busca las verdades, el fondo del alma y encontrarse a uno mismo. Otro aprendizaje que tuvo Juan Pascual de pequeño, de niño, fue enfrentarse a la muerte con naturalidad. Él murió su abuela en aquella casa y él se familiarizó con la muerte y tuvo un aprendizaje positivo, porque hoy si algo nos caracteriza a nuestra civilización es huir de la muerte y esconder la muerte. Esto le ayudó a Juan mucho, primero a perder miedo a la muerte. Nunca escribió sobre la muerte con miedo y a entender que para él la vida y la muerte eran lo mismo, era una puerta más de paso. Tras aquella pérdida familiar de la abuela María Jacinta en el año 1924, pues la familia de Juan se traslada a una casa que todos conocen, todos los que somos de Úbeda lo conocemos, donde hoy le llamamos la Casa de los Ordóñez Sandoval, hoy un hotel. Allí se puso el padre una academia de segunda enseñanza, lo que llamaríamos bachillerato, y pasaron personajes tan importantes por aquella academia como el famoso matemático Gallego Díaz, es decir, que era un nivel alto el que tenía aquella academia. Pero lo importante para nuestra conferencia es que allí transcurre otra parte de la infancia que va a formar el espíritu, el alma y los sentimientos de Juan Pascual. Allí jugaba a procesiones y allí pues, inició su estudio en el Colegio de Jesús. En esos años hace su primera comunión, con 8 años, en la iglesia de Santa María, con los niños del Colegio de los Padres del Corazón de María. A los 10 años ya ha empezado su bachiller en el Instituto de Baeza y en ese momento se produce un cambio en su vida trascendental,
porque va a empezar lo más difícil, los años más duros de su vida, creo yo, que lo convirtieron de golpe casi en adulto, por la temprana muerte muy seguida del padre y del hermano mayor. Y aquí, pues, Juan, con esa sensibilidad que tenía para entender todo, se refugia, empieza a aficionarse cada vez más a escribir y a leer. Su vida se dedicó a eso. En su parte literaria, digamos que para el que no lo conozca bien, superan los 2000 artículos los que publicó, más una ingente cantidad de obra inédita que hay todavía de Juan Pascual en el archivo. Es que para Juan escribir era pensar como leer, era transmitirnos vivencias y buscar su ser auténtico, lo que él quería ser auténtico. Él decía que no debemos de tener miedo a mirarnos al espejo, que tenemos que mirarnos al espejo, aunque no nos guste lo que veamos, pero tenemos que reconocernos en él. Volviendo a la vida de aquellos difíciles años para Juan, me estoy situando entre la dictadura de Primo de Rivera y el final de la Guerra Civil. Ya muerto el padre, la familia pasa bastantes estrecheces. Tuvieron que cambiar de casa, se van a donde está la sede de la UNED. Era una casa destartalada y fría, con una fachada bonita, pero era una casa muy, muy fría. Y allí es donde Juan, ya huérfano de padre, empieza a verse como un ser adulto. Tuvo que hacerse adulto. En las memorias, que he tenido la suerte de la gran fortuna de que Rosa me ha ayudado tanto para escribir el libro que he escrito, no hubiera sido posible sin Rosa, imposible, porque estábamos en contacto diario y ella me fue pasando memorias, relatos, autógrafos, todo lo que a mí me hacía conocer a Juan mejor. Pues bien, en sus memorias, que son íntimas, y ahí refleja realmente lo que era aquel ser excepcional, él mismo reconoce que era algo tímido, atemorizado por las vivencias que se le venían encima y el miedo a lo que le deparaba la vida. No tenía miedo a la muerte, pero sí sabía que la vida no era fácil. Él lo aprendió muy rápido. Precisamente en el año 1931, marcado por la muerte de sus seres queridos, con 13 años, imagínense lo que hoy un niño de 13 años, por la fecha de Todos los Santos se produce una vocación literaria ya que se exterioriza en una redacción que le premian en su colegio. Fíjense, un niño de 30 años, basado en las coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique. Este momento literario tan conocido le inspiran a él esa reflexión sobre la muerte con 13 años. El paso siguiente es que había que hacer el bachiller, ganarse la vida, por lo tanto, lo único que tenía a mano una familia que no tenía muchos medios fue, como dice él, me hice maestro, hacerse maestro, la carrera de magisterio. Que, por cierto, fue después una buenísima elección, porque fue un maestro extraordinario. De entonces, del año 36, es importante fijarse la fecha en historia. Estoy hablando del 11 de abril de 1936. Y Juan Pascual publica su primer artículo, que sepamos, en el periódico La Provincia, que titula Tengo sed. Digo que es importante la fecha. Estamos en víspera de la guerra. Y escribía, entre otros párrafos, que voy a subrayar simplemente por: Cristo pedirá a todos los pueblos lágrimas de expiación y el mundo le responderá con guerra y con sangre. Es que era premonitorio, era una cosa realmente que pone los pelos de punta. Y sigue Juan: en estos tiempos en que el hombre lucha contra el hombre por cualquier ruindad, cuando se oyen rumores de guerra y de sediciones, Cristo clavado en la cruz nos dirá una vez más en esta Semana Santa: tengo sed. Es que es transportable a nuestro momento. Es decir, una de las cosas que tiene Juan Pascual es que no pasa de moda nunca. Lo que escribe vale para cualquier época. Es en este tipo de pensamiento, es decir, la trascendencia del mensaje de Juan es universal. Bueno, termina la guerra, que la pasaron muy mal, y no cesaron las inquietudes literarias de Juan. La familia vuelve a buscar otra casa, se deja la de la calle Grada y se traslada a una más pequeña, allí en la misma calle. Él necesitaba encontrar un trabajo, un medio de vida. Era cabeza de familia ya. Y tuvo la suerte de que crean el colegio de los jesuitas
el padre Villoslada le hace una entrevista y lo contratan para las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, que fue su segunda casa. Allí encontró otra familia y lo amparó en los momentos más duros de su vida. Un sueldo era muy pequeño, pero otra característica de nuestro querido Juan es que era de una autoridad total. Él necesitaba un poquísimo para vivir. Y ya nunca cesará de escribir ni de reflejar pensamientos en citas que hablan de su empatía con el ser humano. Es que el paralelismo con San Juan de la Cruz es tan grande que me parece que en algunos aspectos, digo, podían ser hermanos. Esa empatía con el ser humano es una de las cosas que más me gusta a mí de Juan Pascual. Escribe en una ocasión, bueno, Juan escribe tanto que si yo me pusiera a leerle a ustedes, nos darían aquí el año que viene ir leyendo, pero dice, hay que llegar al corazón y al cerebro de nuestros semejantes para pensar y sentir siquiera unos momentos con el corazón y el cerebro de los demás. Es esa empatía. Y a lo largo de toda su obra, siempre que tiene ocasión, habla de San Juan de la Cruz. Lo pone como un ejemplo de vida. Como un ejemplo de vida. Tiene un artículo que se titula San Juan de la Cruz y el Dios escondido, en el que dice, la fe nos ilumina de aguas vivas, pero es misión nuestra luego el procurar que las aguas no se apaguen. A partir de ahí, cada vez que escribe, siempre las alusiones a San Juan de la Cruz va a ser continuada. La obra de Juan Pascual, como se publica en la prensa, en principio en la prensa local, después en la prensa nacional, empieza a llegar fuera y cala mucho. Bueno, fue muy rápido el que la fama de Juan Pascual trascendiera los límites de la provincia y se le conociera fuera. Y además, su primer libro de poesía, además, le van llegando felicitaciones. Rosa ha hecho una labor extraordinaria de guardar los archivos. Y entonces conservan parte de todo esto que yo he podido ver. Y es impresionante la de escritores ya consagrados de la época que se dirigen a este que llaman usted joven, le dicen usted joven, porque era muy joven Juan entonces. Escribe, por ejemplo, Laínez Alcalá, le escribe en una carta dándole la enhorabuena por lo que escribe. Dice, sé por la idea que su artículo guarda que usted no se dejará llevar de vanidades pasajeras. Es decir, que era fácil entender su mensaje. Como él escribía clarísimo. Juan escribía para que se le entendiera. No hacía ahí juegos literarios para élite. Escribía para todo el mundo. Él contestaba con amabilidad siempre, agradece, pero no le mueve lo más mínimo a su vanidad, porque la vanidad es incompatible con Juan. Es algo totalmente que no es como el aceite y el agua que cuesta mezclar. Pues eso, para él la vanidad no tenía cabida. Él buscaba sobre todo en quedar en mí mismo, como él decía. Decía, cuando escribía, Dios mío, en estas calendas, quedar en uno mismo, a despecho de mareas, de vientos, de pleamares, de alturas retóricas, de basuras auténticas, siendo uno mismo, quedar siendo uno mismo como Dios como testigo. En otra ocasión, por ejemplo, escribe valientemente algo que estamos cayendo hoy, que es terrible en mi opinión, que es la autocensura, el quedar bien. Él no le gusta la manipulación y menciona en este párrafo a San Juan de la Cruz, dice, tenemos miedo a pensar como mi padre, a leer a Maeztu, a anteponer la apreciación de un Durero a un Picasso, o una lira de San Juan de la Cruz o un poema de Neruda. Es decir, hay que quedar bien. Es lo que llamamos hoy políticamente correcto. Pues Juan era todo lo contrario a lo políticamente correcto. Él decía lo que quería decir y lo que pensaba. Porque aspiraba a que sus escritos trascendieran, a que llegaran sus pensamientos y sus sentimientos. Y no quería aplauso fácil ni modas. No, eso a él no le interesaba. Era un escritor comprometido con su conciencia y con su sensibilidad. Era, diría yo, un hombre encontrado, que es una de sus obras y una de sus frases. Él quería que llegara a sus lectores y llega, cualquiera que no haya conocido todavía la obra de Pascual, pues es un buen momento de empezar a leerlo, porque llega quien lo lea mensaje de paz y de amor. Él quería que esto llegara mucho a sus alumnos. Ese aspecto fue de una pedagogía coherente total con sus pensamientos y a sus lectores, a los que consideraba parte de su vida.
Por aquellas fechas ya es cuando se funda el Instituto de Estudios Jienenses. Tengo que mencionarlo porque viene muy a cuento hoy. Juan fue de los fundadores del Instituto de Estudios Jienenses y ayudó muchísimo a que en nuestro centro, digo nuestro centro porque pertenezco a él, se valorara y se trabajara y se estudiara tanto la figura de San Juan de la Cruz. Gran parte de lo que el Instituto de Estudios Jienenses hizo, que sigue haciendo, como les voy a explicar ahora a ustedes, se lo tenemos que agradecer a Juan Pascua. Porque él estuvo al frente de publicaciones y estuvo encargado también en el boletín. Ahora lo dirijo yo, el boletín, pero a mí casi me emociona pensar que Juan estuvo también al frente del boletín, el mismo que me toca a mí ahora llevar adelante. Respecto, si nos centramos en su estilo literario y en su faceta literaria, su fecundidad es extraordinaria, pero tiene un estilo bellísimo, depurado. Es que escribía sin correcciones, es que le salía solo lo que escribía. Tenía una facilidad. Escribió muchísimo en Diario Jaén, en Ideal y luego en el ABC. Con lo cual, su periodismo le hizo llegar prácticamente a toda España y trascendió porque llegaba fuera de España también. En todo lo que escribe Juan, y siempre que puede y tiene ocasión, va a manifestar la admiración y el mérito literario y como santo de San Juan de la Cruz. Y ese pensamiento de fondo cristiano le ayudó mucho en su vida, porque no la tuvo fácil siempre. Tuvo momentos, como ya ahora veremos, muy duros en su vida. Y creo que superó y pudo sobreponerse por ese pensamiento que él tenía. Por ejemplo, uno de los momentos muy duros que tuvo Juan en este momento que les estoy contando, cuando la única familiar que tenía era su madre, porque las hermanas ya se habían casado, estaban fuera, y se queda solo, unos años solo de soledad absoluta. Y escribe a la memoria de la muerte de mi madre un artículo bellísimo, que yo a veces he pensado que nadie ha expresado mejor que él el sentimiento de vacío que supone la muerte de un padre o de una madre, ¿vale? Para padre y madre. Escribió, dice, cuando se nos muere la madre es como si un tijeretazo cruel nos aislase del resto de la instalación social. Se nos va el fluido, se nos apaga la luz. Por unos momentos es necesario caminar a tientas, pero caminando a tientas nos tropezamos con tantas cosas impensadas. Esa soledad absoluta, yo creo que a Juan le ayudó muchísimo ese sentimiento, profundo sentimiento religioso y la lectura de San Juan de la Cruz. Bueno, avanzando el tiempo ya nos hemos situado en la década de los 50 del siglo pasado y fue cuando además de sus artículos periodísticos, se dedica a la revista Úbeda, que ustedes la conocen perfectamente. 18 años extraordinarios de historia de Úbeda a través de esta revista, a la que dedicó a los temas carmelitanos, especialmente a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, algunos monográficos de un valor extraordinario. Padre, yo creo que solo con los monográficos que hay sobre este tema ya daría para otra semana. Es decir, no tendríamos que ir muy lejos a buscar temas. Porque invitaba a grandes personajes a escribir. Y lo que hay ahí en esa revista monográfica, que no solamente fueron en los monográficos, siempre que llegaba el centenario, siempre hablaba de San Juan de la Cruz. Que yo lanzo el reto de que esa revista se le dé un estudio detallado también. Por entonces, pues ya va recibiendo muchísimos premios. Yo no estoy saltando todos los premios que le van dando y recibiendo, porque si no, no acabo nunca. Pero su mejor premio está aquí, que es Rosa, que la conoció por entonces y que fue su gran premio, su compañera, su amiga, su novia, su esposa, la madre de su hijo, su admiradora, su colaboradora y lo sigue siendo. Ya le queda poquito para los 100 años, pero ahí está, trabajando. De esa época hay una descripción de Juan que a los que no lo han conocido, yo como no lo conocí personalmente, pues me encantó leerla. Lo describen cómo era físicamente, cómo era una indumentaria, como decía Machado, torpe aliño indumentario. Era un hombre que a las cosas materiales no les daba ninguna importancia. No le importaba nada perder un paraguas, le daba igual. Es decir, él para eso no le da importancia. Pero a lo que voy, al final de ese artículo,
Lo otro se lo aconsejo que lo lean. Pero el final del artículo que escribe un amigo suyo, Matías Carrasco, le dice: espiritualmente Juanito Pascual es de aquellos escasísimos que verán a Dios por puros de corazón. Confieso que no he hallado en mi vida un hombre de corazón más limpio. Eso lo dice un amigo. Mira que es difícil que los amigos nos quieran, ¿eh? Pues esto lo dice un amigo. Era realmente un ser humano excepcional, con unos sentimientos hacia el prójimo extraordinarios. Y, por ejemplo, en un texto suyo, también en La aventura interior, dice: el egoísmo es un cerrojo de nuestro mundo íntimo ante la ofensiva exterior. Es decir, lo que tenemos es miedo. Cuando somos egoístas, lo que estamos demostrando es miedo. Respecto a la sensibilidad social, ahora que está tan de moda, cuando ha existido siempre y debe de existir siempre sensibilidad social, el despego que tenía a las cosas materiales y el apoyo a los desfavorecidos, a las personas que necesitaban, lo dejó escrito muchas veces. Yo he cogido una frase, porque tengo que acortar. Estás obligado a hacer compatible tu afán de dinero con la necesidad de dinero de tus semejantes. Y si no lo haces así, cualquier fervor cristiano es bastante dudoso. Es decir, no se puede decir más claro ese pensamiento suyo. Fue precisamente en esa década de los 50 cuando pasó lo que le he dicho, que le nombran presidente de la sección de publicaciones del IEG y que se vuelca en el boletín, que era el órgano más importante que tenía y sigue teniendo el Instituto de Estudios Gienenses, en la figura de San Juan de la Cruz. La información que tenemos en el IEG, yo le enseñaba al padre ahora que el otro día buscando documentación me encontré todos estos documentos del boletín, de los primeros boletines, que son homenajes del Instituto a San Juan de la Cruz, a la fiesta de la poesía en honor a San Juan de la Cruz. Estamos hablando del año 50 y tanto. Pues todo esto lo organizaba Juan Pascual. Todo esto tiene la mano y el sello de Juan Pascual. Por ejemplo, la fiesta de la poesía del año 1950 pues recoge un itinerario poético de San Juan de la Cruz en la provincia de Jaén y el boletín recoge pues, todas las noticias que se celebraron en aquellos años. Nosotros actualmente en el IEG somos herederos de esta obligación en nuestro centro. Ahora mismo tenemos exposición de Santa Teresa. Y nos gustaría hacer una de San Juan de la Cruz. Yo les lanzo, ya se lo dije a Andrea, se lo he dicho al padre, que tienen el Instituto de Estudios Gienenses abierto para cualquier acto que tenga que ver con San Juan de la Cruz. Y tienen abiertas las páginas del boletín todos los estudiosos que quieran publicar sobre San Juan de la Cruz. Trabajo inédito, porque San Juan de la Cruz es nuestro y nuestro boletín es de Centro de Estudios Locales, o sea, Jaén, o sea, San Juan de la Cruz. Con lo cual, todo trabajo de San Juan de la Cruz tiene cabida. El Instituto de Estudios Gienenses le publicó a Juan, ya muerto, como homenaje, el libro Temas de Jaén, y en él encontrarán varios artículos dedicados a San Juan de la Cruz. ¿A cuál más bonito? No lo voy a leer porque lo tienen en el libro en la biblioteca y seguro que está en muchas bibliotecas de Jaén y de Úbeda, por supuesto. Bueno, el tiempo avanza y ya Juan, pues además de ser profesor en SAFA, es también profesor en la Escuela de Arte y Oficio. El año 1953 fue muy importante, ya era novio formal de Rosa y es designado jefe de publicaciones del Instituto de Estudios Gienenses y del Boletín. En el año siguiente se casaron Juan y Rosa y fue un año muy feliz para Juan, porque dejaba la soledad, por fin, y encontraba pues el amor de su vida. La felicidad llegó completa con el nacimiento después de sus 3 hijos, de Juan, de Curro, de Miguel, y en esos años yo creo que podría centrarse en la época más feliz, a mi juicio, de Juan. El año 1958 fue también otro año especial porque sale la biografía de Úbeda. Ese libro sí que está en muchas casas, en muchas bibliotecas, con la huella carmelitana, porque es un libro que también, por supuesto, con Juan no hay ningún libro en que San Juan de la Cruz no tenga un espacio importante. Y también ese año fue cuando empezó a colaborar con ABC, que tiene mucha importancia porque publicaba temas de San Juan de la Cruz que salían fuera de la provincia y fuera de Andalucía. El ABC era el periódico más importante y de más tirada y más difusión que había entonces. La vida seguía y en algunos detalles de su agenda me voy dando cuenta, conforme preparaba la conferencia, de lo que era
lo importante que era para San Juan de la Cruz, todo le parecía importante, todo lo que fuera de San Juan de la Cruz para dejar constancia, testimonio, para recogerlo. Por ejemplo, quiero dejar nota en esta conferencia de que se le concedió a Juan el primer premio de prosa de la Diputación Provincial por su trabajo titulado Comentario a San Juan de la Cruz, presentado bajo el lema Lo que vale un pensamiento. Igualmente se le concede el premio de prensa del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda por su artículo titulado La noche y la llama, que se publicó en la revista Úbeda. Hay en este trabajo de Juan, Lo que vale un pensamiento, que también le animo a que lo lean, una frase que he elegido muy corta porque refleja perfectamente el ideario espiritual de Juan Pascual. Escribió: un solo pensamiento vale más que todo el mundo, por lo tanto solo Dios es digno de él. Siento rápido, pero ustedes se van a cansar de oírme, entonces yo me voy a saltar algunas páginas y voy a avanzar. Le diría que en los años siguientes la actividad intelectual y literaria de Juan fue extraordinaria. Tanto es así que en Madrid quieren llevárselo a Madrid, que trabaja en Madrid, le preparan una entrevista con el director del diario ABC. A Juan tuvo muchas tentaciones para irse de Úbeda, muchísimas, pero al final Rosa y él hablaban y ella le decía: tú eres feliz aquí, pues no nos vamos de aquí. Y terminó quedándose. Pero el director del ABC reconoce en un escrito, que lo tengo yo en casa transcrito, que tras su muerte, a la muerte de Juan, cuando Juan muere, entonces estaba a la cabeza de los columnistas más leídos de España. Es que a veces no damos valor a lo que tenemos en casa. Pero cuando yo le digo que una persona es de las más leídas como columnista de ABC, no le estoy diciendo cualquier cosa. Fue por entonces cuando además a Úbeda llegó una noticia importante, lo digo porque aquí hay alumnos míos también, cuando se consigue que venga el instituto a Úbeda. Y claro, ¿cómo se iba a llamar el instituto? Estando además Juan, que era jefe de defensa entonces del patrimonio y que además ocupó por entonces el cargo de teniente alcalde, pues se llamó San Juan de la Cruz. Lógicamente, como también después el hospital se llamó San Juan de la Cruz. Es decir, que en todos estos acontecimientos en los que la bandera de Úbeda es San Juan de la Cruz, estaba presente Pascual. Y a veces la gente no lo sabe. Y es justo y necesario decirlo y reconocerlo. En los años 60, el otro día le mandaba al padre una foto que tenía yo guardada del archivo y me ha dado una pista muy interesante. Desconocía ese dato, no lo conoce la familia. Pues eran muchas las personas que visitaban Úbeda y Juan era quien le ponía el ayuntamiento de guía para que le acompañara. Era un poco, Andrea, ¿qué te voy a contar? Era el mantenedor por antonomasia del turismo y eran personas de muchísimo nivel. Hombre, visitó por entonces Rey Simeón de Bulgaria, Fray Gribarne, el director general de Archivo y Biblioteca, he tomado algunos, vino el provincial de los Carmelitas, el de los Jesuitas y también el escultor Palma Burgos, que se terminó enamorando tanto de Úbeda que ya saben ustedes. También la hizo suya. Bueno, pues siempre Juan era el encargado y claro, en la ruta estaba el oratorio, la ruta carmelitana. Es decir, que no se iba nadie de Úbeda, nadie que acompañara a Juan sin conocer a la ruta de San Juan de la Cruz. Hay curiosidades, yo por ejemplo en su agenda, también me las dejó Rosa, y hay siempre una lista de lo que tengo que hacer, tal día se hizo tal, todos los días tenía algo, todos los días había algo acto. Y después marcaba de una manera especial, por ejemplo, en el año 69, 26 de noviembre, apuntado, homenaje a San Juan de la Cruz por la tertulia literaria El Lagarto Bachiller. Él intervino en la disertación. Y esta noticia es muy interesante, el 14 de diciembre de 1969, apunta, inauguración del Centro de Estudios Sanjuanistas, lección magistral a cargo de Juan Pascual, miembro fundador del instituto y primer presidente. Vamos, ¿qué más puedo decir? Viene la lista de todos los miembros de este instituto, que es un dato histórico grande, pero que yo no voy a poder leerle a ustedes.
esta inauguración del Instituto de Estudios Sanjuanistas tuvo una reseña extensa, muy extensa, en los boletines del IEG y en toda la prensa. Y ahí, el que quiera estudiar esto lo puede localizar fácilmente en hemeroteca. Por desgracia, en esta fecha que les escribo, en el año 69, estamos en puerta ya, el año 70, Juan no lo sabía, pero una enfermedad inmisericorde y muy cruel lo estaba amenazando, aunque él todavía no lo sabía. Fue por entonces cuando le conceden el título de hijo predilecto de Úbeda. Y el acto de entrega del título de hijo predilecto fue verdaderamente emotivo porque se volcó toda Úbeda. Juan, no había nadie en Úbeda que no lo quisiera. Juan no pudo tener un enemigo, es imposible. Si tenía un enemigo, eso habla más del enemigo, pero no de Juan. Era imposible que tuviera un enemigo. Y fue un reconocimiento masivo de este título. Claro, el emocionado discurso también después tuvo larga trayectoria porque fue algo bellísimo y después está recogido en su libro Dos temas de Úbeda. Otro libro que le recomiendo, porque en ese libro Dos temas de Úbeda recoge también un estudio dedicado al Carmelo con la página, creo yo, de lo más bonito que yo he leído en estos pensamientos que él tenía en torno a San Juan de la Cruz. No puedo reproducirlo, pero fíjense, ocupa desde la página 29 de ese libro a la 68. Su trabajo se titula Un santo, una ciudad. Y entre otras cosas dice, que le he cogido tres renglones, no es puro azar. Úbeda y el santo no se conocen porque sí. Nada es porque sí. Todo conspira en un designio. Era Úbeda un poema inacabado. Una estrofa de la historia, a la que faltaba, sin embargo, el acento. Faltaba la descarga emocional de un suceso divinamente memorable. San Juan de la Cruz, centella fulgurante, prendió en Úbeda su fuego, y a Úbeda trajo su tormenta gloriosa, su fluido eternal, y aquí se deshizo la vida mortal del frailecito. Es que prosa poética total, es que no sabes si es poesía o prosa, no se puede separar esto de la poesía. Esto, claro, todo esto lo leía. Yo creo que los lectores de ayer tenían más tiempo que nosotros para leer. Ahora con tanta tele, tantos móviles, tanta historia, nos han robado el tiempo. Y claro, esto llegaba a la prensa, hacía eco, y la cantidad de felicitaciones, de cartas, de reconocimientos que llegan de personajes como Eugenio Dor, que le escriben para felicitarle, pues todo eso lo ha guardado con una paciencia infinita Rosa, que lo tiene todo custodiado, muy bien custodiado. Y así ya llegamos al verano, estamos finalizando al verano de 1970. A Juan le siguen proponiendo marcharse de Úbeda y él no quiere. Finalmente se incorpora, había sacado la oposición a director de colegios y se incorpora como director a la Explanada. Y fue justamente ese año y en ese verano cuando empezó a dar cara a la terrible enfermedad mortal que le esperaba. Aunque tuvo una buena respuesta inicialmente cuando lo trataron en Madrid, pero bueno, le ganó 8 años, le ganamos, porque escribió mucho en esos 8 años, le ganó 8 años a la enfermedad. Publicó solo en el año 71 más de 50 artículos, y colaboró, que yo haya contado, en el ABC y en Jaén, solo de esos 2 periódicos. Y colaboró en otras muchas revistas. Entonces se hizo muy frecuente la figura de Juan paseando, que es la que muchos recuerdan, los mayores no recuerdan. Paseando por la calle, solitario, meditando siempre. Parte de su terapia en la enfermedad era que caminase, iba mucho al campo. Por entonces se le nombra miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico correspondiente, y también recibe el premio Cazabán. Y acabado el verano del año 73, dio una lección magistral, una conferencia extraordinaria en la apertura de curso de Arte y Oficio titulada Las Bellas Artes a la busca del hombre perdido. A la busca del hombre perdido. Para mí, esta pieza es de lo mejor que se puede leer para conocer el pensamiento de Juan, para adentrarse en el pensamiento de Juan. Y además es un buen estímulo para los que nos perdemos algunas veces,
todos nos perdemos algunas veces a nosotros mismos, pues es una buena terapia. Como digo, es curioso que cuando la enfermedad ya le molesta porque tiene síntomas serios y no deja de escribir, escribe más si cabe. Y yo creo que Juan se daba cuenta que se iba a morir, que se le acaba el tiempo. Y entonces tiene necesidad de regalar lo que lleva dentro, lo que necesita. Y la pluma le fluye con una fecundidad y con una fluidez, y menos mal que gracias a eso tenemos de él su escrito. En el año 77 se implicó de lleno en la Cofradía de Jesús Nazareno con el centenario. Hay muchas noticias que yo en el libro que escribí dedicado a Juan los recojo, yo no voy a leerlo a ustedes. La noticia más importante quizás de ese año fue cuando se le concedió la cruz de Alfonso X el Sabio. Pero para los devotos de Jesús Nazareno y para la cofradía, lo más importante de ese año fue que se presentó el libro Jesús Nazareno, Historia y Presencia, el que todos los que hemos escrito algo sobre Semana Santa lo hemos utilizado, porque es una maravilla. Asistió a las procesiones, asistió a los actos, pero estaba muy enfermo. Le costó ir a la presentación del Viernes Santo, me contaba Rosa, porque ese día estaba enfermo, pero pudo asistir a la procesión y llevar el antiguo pendón. En el año siguiente, y una vez que ya le han entregado, le han impuesto la medalla a Alfonso X, su salud ya no, su cuerpo no tira de él. Está enfermo. La ilusión por vivir la Semana Santa le mantuvo con vida. Quería vivir otra Semana Santa. Y eso le mantuvo con vida, pero yo creo que tiraba del cuerpo y no podía. Intentó hacer la procesión completa y tuvo que retirarse. Y nunca más vistió la túnica de Nazareno en vida. Luego, muerto con esa túnica, recorrió las calles de la ciudad. Don Juan murió el 10 de mayo de 1978. Así volvió al día siguiente, su cuerpo volvió a Úbeda y ya nunca más se ha ido. Ya se quedó aquí para siempre. Yo que he leído bastante, no digo todo, pero bastante a Juan Pascual, no solo su obra, sus diarios, sus cartas, su memoria, y que sé lo importante que era como escritor fuera también de Úbeda. He hablado mucho con Rosa, con sus hijos. Con su hijo me hubiera gustado hablar más, pero no teníamos tiempo, el problema del tiempo, pero con Rosa sí, he hablado mucho. Yo pienso que nuestro Juan Pascual perteneció a una clase especial de hombres, a los que, yo lo mejor que diría de Juan Pascual, que es esa clase de hombres a los que nadie puede ni odiar ni temer, a los que es fácil amar. Y eso conviene recordarlo en estos tiempos recios, que diría la santa. Pocos actos para la sensibilidad materialista, es difícil de encontrar. Él era especial por su bondad, por su sencillez, por su inteligencia, por su capacidad de escuchar, y era incapaz para el mal, por la coherencia vital, que se gestó todo eso, creyó en parte en su propia naturaleza, pero también en la educación que recibió. La educación que damos a los niños es importantísima. No puedo dejar de decir esto porque los que somos docentes lo somos hasta el final, y yo he sido docente. Y es muy importante la educación. La primera, la de la familia, y también la de la escuela. Y como escribía Juan, no estamos bien educados si no nos hemos encontrado a nosotros mismos. Y si no hemos encontrado a nosotros mismos, algo ha pasado si no nos hemos encontrado, decía Juan. Y él decía, es porque nos condujeron mal nuestros educadores, con demasiada prisa y con escasa paciencia y nulo talento. No me da culpa, hay que saberlo. Y yo voy a terminar. Tengo unos textos aquí de Pascual muy bellos, dedicados a San Juan de la Cruz. Uno que dice, ¿qué haría San Juan de la Cruz si viviera en nuestro siglo? Esto lo escribía en el año 1969. Dice, ¿qué haría San Juan de la Cruz si viviera hoy? Pues vale para decirlo en este momento, en el 2024. Y decía Juan, yo, señores, creo sinceramente, sin duda, que San Juan de la Cruz se hubiera dedicado a lo mismo que se consagró en el siglo XVI, a fundar y afianzar conventos de carmelitas descalzos. Creo, sin titubear, que se hubiera puesto a escribir su Noche Oscura y las estrofas de su cántico con las mismas palabras, con los mismos versos, sin cambiar una tilde. Porque ni sus conventos ni sus versos son obra del siglo XVI, sino una obra de espiritualidad siempre idéntica a sí misma, por encima de los avatares del tiempo. Es totalmente actual.
Es decir, esto que escribió Juan Pascual. Y voy a finalizar y despedirme de ustedes en esta noche que también, como digo, para mí es especial, recordando el prólogo de Miguel, ese prólogo de Casa Sosegada, que expresa la extraordinaria vinculación que tiene con hijo y padres, es decir, pero también su padre con el santo y con Úbeda. Escribía en su prólogo, bellísimo prólogo, Miguel: Juan Pascual fue un perseguidor. Estaba enclavado en su casa sosegada, es decir, en Úbeda, en los campos de su olivo, en su familia, en su escuela, pero atento a las ventanas desde las que podía divisarse nuevas fronteras que le invitaban a ir más allá. Esas excursiones del espíritu que luego volcaba irremediablemente en su artículo. El poeta santo fue una de las grandes ventanas que le proponían fugas y persecuciones, un valor universal concretado en Úbeda porque aquí vino para morir y dejó su última huella. Nada tiene de extraño que Juan Pascual, dice Miguel, se empeñase con tenacidad en que Úbeda se pareciera a San Juan de la Cruz, porque un perseguidor se caracteriza por buscar brújulas de confianza que indiquen el norte, en vez de hacer de sí mismo la brújula del norte. Maravilloso, maravilloso este texto de Miguel, que está reflejando el humanismo cristiano que aflora en los escritos de Juan Pascual, se miren por donde se mire, porque no es un escritor de temática religiosa al uso, es un místico que tiene los pies fijos en la tierra, que conoce las limitaciones humanas, pero que ve en ellas siempre la presencia divina. Sus artículos no solían empezar hablando de Dios, pero siempre o casi siempre acababan en él. Porque quería dar caza no a una vaga idea, a un postulado metafísico. Por eso sus pensamientos, su obra no pasan de moda y trascienden los tiempos. Y no se contradice con la ciencia, porque en Pascual razón, libertad y ciencia transitan sin el menor conflicto con todos los valores cristianos. Esto lo he escrito yo, pero es un reflejo de lo que Miguel en su prólogo nos dice. Así todo su escrito, todas sus palabras, todos sus recuerdos, habla de que era Juan Pascual. Un gran alma, limpia de malicia. Me despido animándole a que relean a San Juan Pascual, agradeciéndole su presencia y felicitando de nuevo a la comunidad y a todos los que han hecho posible que sigan manteniéndose vivas estas extraordinarias jornadas dedicadas a San Juan de la Cruz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Adela, que has sido parte de estas jornadas en más de una ocasión, en esta Semana Sanjuanista, y siempre con muchísima erudición y sabiduría, y en este caso además con tantísimo corazón, no por un mero sentimentalismo tuyo, sino porque realmente cuando se lee a Juan Pascual y su manera de releer, de evocar a Juan de la Cruz, difícilmente uno no se puede emocionar y además no se puede sentir invitado a conocerse mejor y a acabar incluso descubriendo al Dios que sostiene, ¿no? Ese tipo de personas, de relaciones, de escritura, etcétera, ¿no? Habéis citado, bueno, como hemos tenido entre el arranque y tal una demora, ¿no? Un poquito más habitual, mayor de lo habitual, me da la impresión de, igual os quedáis con ganas de hacer preguntas, pero no me atrevo a abrir un turno de preguntas ya, ¿no? Yo creo que conviene, alguno que podéis todavía quizá hacérsela Adela, pero entre que recogemos un momento y sobre todo damos algún aviso importante. Bueno, el primero lo han dicho ya tanto Miguel como Adela, tanto Juan Pascual como San Juan de la Cruz, y Juan Pascual cuando apunta a San Juan de la Cruz, está invitando siempre a leer.
Es verdad, como ha dicho ella, que nos cuesta encontrar tiempo, hasta los frailes, nos cuesta encontrar tiempo para esto hoy. Y precisamente por eso, bueno, merece la pena estudios amplísimos como el suyo sobre Juan Pascual como humanista. Es un tocho, como decimos hoy, pero merece la pena. No hay que leerlo seguido quizá, pero quizá una de las virtudes de esa publicación que habéis evocado los dos, Casa Sosegada, que es esa selección ya de textos de Juan Pascual sobre San Juan de la Cruz, tiene el mérito, como Miguel mismo subrayaba en el prólogo, son artículos, la mayoría, que permiten leerse en ratos no muy largos y es un libro para tener ahí a mano y dejar que te encuentre más de una vez, ¿no? El libro ya tiene 8 años, el ayuntamiento tuvo este detalle tan bonito con San Juan de la Cruz y con Pascual en el 425 aniversario de la muerte del santo, ya han pasado 8 y por tanto no es fácil encontrarlo, más bien imposible. Por eso la intención de la comunidad, en diálogo con el ayuntamiento y con la familia, de reimprimirlo, la edición que es muy bonita, muy sencilla, reimprimirlo y que no falte como mínimo siempre en nuestro museo, ¿no? Que cualquiera de los que se encuentre la invitación a participar de esta maravilla de diálogo entre dos humanistas cristianos, ¿no? De esta altura y con estos siglos por medio, pues pueda hacerlo. Entonces sí que cuando lo consigamos procuraremos hacer una representación, aunque sea de la misma edición, y además procuraremos avisar a Manolo Madrid que he tenido yo el despiste de no hacerlo, que merecía estar aquí hoy, que fue el técnico de cultura que se hizo cargo, ¿no? Junto con Rosa, con la familia de esta maravillosa edición, pues eso, para tener a mano, ¿no? Un agradecimiento triple a Adela porque no solo nos apoya en esto, sino que precisamente ayer nos despedía el padre prior, el padre Héctor, a propósito de la figura de Ana de Jesús, esta gran mujer a la que San Juan de la Cruz dedica el cántico espiritual y que nos acaban de beatificar después de 4 siglos, el día de San Miguel. A Ana de Jesús la estamos recuperando por aquí y por allá. Ayer nos quedamos con ganas de saber de sus andaduras por Europa y precisamente el acto que hacemos en el museo cada mes desde enero pasado, Las Ínsulas Extrañas, va a estar dedicado a ella. Será la doctora Encarnación Medina, no me equivoco con el nombre, ¿no? Que tengo. Pero es que Adela nos acompañará, moderará, o sea, también estará el 26 de noviembre, lo tenéis todo en la web de la casa, sanjuandelacruz.com. Y bueno, pues agradecimiento por adelantado e invitación a todo el que pueda y quiera. En esos actos no hemos sido capaces hasta ahora, salvo el de septiembre, con la ayuda de los amigos de Úbeda por la Cultura, de que se retransmitiera. Vamos a intentarlo, ¿no? Con ayuda de artífices que son nuestros grandes técnicos, aparte de otras grandes amigos y ayuda. Vamos a intentar que a partir de ahora también Las Ínsulas Extrañas puedan seguirse en diferido, aunque fue una alegría tener la sala llena y vernos tan arropados el mes pasado, donde también hubo ocasión de homenajear a Juan Pascual, porque el tema era Juan de la Cruz y su repercusión de Úbeda al mundo, e indudablemente, como habéis escuchado, que a San Juan de la Cruz en el siglo XX, Úbeda mismo lo pusiera tan en su sitio y tan en su centro, con el monumento, con el instituto, con el hospital, y sobre todo con la invitación a leer y a pensar y a rezar, se le debe mucho a Juan Pascual, ¿no? Y por último, un aviso menos bonito. Mañana, por un problema de coordinación de agenda, nuestros amigos de la UNED no van a poder cubrir la parte técnica. Entonces, probablemente vamos a intentar quizás hacer un directo con métodos más sencillos. Si no sale, que pudiera pasar, estará en diferido. Un amigo que es cámara profesional va a grabar y con una grabación de muy buena calidad lo tendremos en diferido. La maravillosa conferencia de María del Mar Pollatos, que ya está aquí esta noche con nosotros. Ella es la pianista, entre otras cosas, musicóloga y creadora del espectáculo que inauguró la semana. También una mujer que ha puesto una pasión enorme y una conexión enorme con la poesía de San Juan de la Cruz y que además yo ya tuve la suerte de escucharle algo parecido el año pasado y algunos de vosotros, lo hace con una pedagogía encantadora. O sea, es una sobre cómo se eligen las músicas, los textos, tal, y de dónde viene cada cosa, lo hizo con una brillantez y una pedagogía que los que no somos muy duchos en el tema, en aquella ocasión yo por lo menos acabé deslumbrado y tremendamente, en el mejor sentido de la palabra, entretenido. Así que todos los que podáis y queráis, mañana de nuevo aquí a las 8 de la tarde podremos participar de ello en directo y si no pudiera ser también online,
los que nos estáis siguiendo por ese medio, buscar la grabación que estará. Pues muchísimas gracias a todos y buenas noches. Ha sido un placer, la primera vez que te escucho en directo, lo había leído. He participado mucho en la Semana Santa. Claro, pero fíjate.